Si me permiten, por favor, voy a leer un poquito, un extracto del amplio currículum del doctor Zamora Vega. Él tiene estudios de licenciatura en la Facultad de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, estudios de maestría en Ciencias de los Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional. Estudios de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. También tiene en su actividad laboral ser supervisor de calidad de la empresa Atún Tuni, ciertamente conocida por muchos. Desde Manzanilla, Colima, en el año 2003, tiene reconocimientos, además de supervisor en calidad en la empresa GS Alimentos, aquí en Morelia, Michoacán. El profesor es investigador en la Facultad de Químico-Farmacobiología y cuenta con más de 15 o 16 años ya de servicio. Valoramos y apreciamos el lujo de tener a nuestro conferencista y de adecuarse a nuestro público de varias edades y condiciones que tiene interés y curiosidad en despertar a este mundo científico. Si nuestra directora, la maestra Tania Madeleine, quisiera darle la bienvenida, le agradezco. Muchas gracias, doctora Gaby. Bienvenido, doctor Rafael, nuevamente a este coloquio, pero ahora con un público inmensamente curioso que son los niños y los adolescentes de secundaria y algunos de medio superior que también se involucran. Pero pues usted nos dio una charla interesante en la última sesión. Esperemos que esta sea más adaptable a los niños, pero pues vamos a aprender con usted nuevamente. Agradezco la atención y bienvenido a este área de trabajo. No, pues muchas gracias la verdad por su bienvenida, por sus palabras. La verdad que encantado estoy de estar con ustedes, de poder transmitir a los pequeñines de secundaria, de primaria, inclusive de prepa, parte del conocimiento, y es un tema que será muy atractivo, ¿no? Porque finalmente los alimentos nosotros los compramos por lo que nos transmiten al verlos, ¿no? Los empaques y demás, y espero transmitirles un poquito de ello para que cuando vuelva a suceder, vayan al mercado, vayan a las tiendas donde se encuentren, pues ya sepan de lo que se está hablando, ¿no? De lo que se quiere transmitir en ese empaque, en la misma etiqueta, ¿sí? Pues muchas gracias por la presentación. Entonces, me voy a permitir, si me lo permiten, compartir, a iniciar la ponencia. ¿Está muy bien? Pediríamos de favor a nuestros compañeros que las preguntas las dejamos al final para que el doctor Zamora Vega nos haga favor de responder o les enviamos vía escrita, porque sabemos que tenemos una clausura al final. Agradecemos su comprensión. Muchas gracias. Voy a tratar de apegarme lo más que pueda al tiempo. Dentro de la presentación se va a manejar este material muy interesante e importante que decidí incluir y no dejarlo fuera, ¿sí? Entonces, jóvenes, les pido por favor su mayor atención para que vayan alimentándose y las preguntas, como bien lo comentan, pues al final, ¿verdad? Las puedan hacer llegar. Entonces, la plática se llama Envases inteligentes en alimentos. Entonces, vamos a iniciar definiendo lo que es un alimento. Entonces, ustedes saben que necesitamos alimentarnos para nutrirnos, para obtener energía, para realizar nuestras actividades diarias, como cuáles. Pues, una actividad es como para estar aquí escuchando la plática, ¿no? Ya que en esta actividad ya estamos gastando calorías. Y esas calorías, pues nuestro organismo las necesita tener a través de los alimentos, ¿sí? Entonces, un alimento, aparte de nutrir, satisface las necesidades, ¿sí? De quien lo está consumiendo. Entonces, tiene carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, vitaminas y minerales, que lo hacen muy atractivo para los seres vivos, para los humanos. Pero no nomás para nosotros, porque existen otros seres vivos que son del mundo microscópico que también lo hace atractivo para ellos, ¿sí? Y ellos también se quieren alimentar de este tipo de alimentos, y por lo cual comienzan un proceso de putrefacción, un periodo de contaminación, para lo cual para nosotros los humanos, los seres vivos, macroscópicos, ya no es tan agradable. Y nosotros tenemos que tener la idea, la capacidad de proteger
meter, por decirlo así, en una capsulita, en una burbuja, este tipo de alimento, y nos pueda durar más tiempo en nuestra refrigerador, en nuestra despensa, ¿sí? Que no se nos contamine rápidamente. Entonces, me gusta siempre iniciar con esta parte, platicando de la alimentación en el futuro. Hoy en día, tal vez ustedes sepan, pequeñines, que somos alrededor de 8.500 millones de habitantes en el planeta. Entonces, para el 2050, pues vamos a ser alrededor de 9.000 millones. Entonces, imagínense toda la necesidad de alimento que se debe de producir, ¿sí? A través de la agricultura, a través de la pesca, a través de toda del área agroindustrial de estas empresas que tienen que satisfacer la demanda de todos sus habitantes. Se dice que hoy en día sí se produce una gran cantidad de alimentos, se produce alimento para 12.000 millones de personas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué está sucediendo con aquellas personas que padecen, que viven el hambre? ¿Sí? Entonces, durante toda esa producción, se le conoce como cadena de producción de alimentos, donde inicia una producción del mismo, hay un procesamiento, distribución, la venta en el lugar donde se va a expedir y la compra hasta que llega a la mesa de quien lo consume. Entonces, durante todo el proceso, ese alimento puede estar, por decirlo así, estar dispuesto o generar una área donde pueda padecer algún ataque por los diferentes tipos de microorganismos o que las temperaturas en las cuales se deben de almacenar no sean las adecuadas, inclusive los mismos empaques, ¿sí? ¿Por qué pongo estas imágenes? Como les había comentado, alimento hay, alimento existe, solamente que es alimento que se genera a gran escala para 12.000 millones de personas, muchos no pasan las estándares de calidad de las empresas que los producen, que los distribuyen, ¿sí? Entonces, muchos de estos alimentos terminan en la basura, como pueden ver, en vez de distribuirlos a las personas más vulnerables, a las personas que padecen el hambre, ¿sí? El cual ellos pues tienen que ir a este tipo de lugares, a los basureros, tomar una gran cantidad de alimentos y estar dispuestos o propensos a ciertas enfermedades que se les conocen como enfermedades transmitidas por los alimentos, y generarles severos daños, inclusive la muerte. Entonces, es muy desgarrador este tipo de imágenes, entonces desde ahorita trato de hacerles conciencia de que si vamos a comprar alimentos, pues veamos la fecha de caducidad de los mismos, y si ellos ya están a punto de caducar y no los podemos consumir por la cantidad que compramos, pues podemos dirigirlos a un centro, ¿no? Donde se pueden dar a otras personas, a niños, a personas adultas que así lo requieran y no puedan tener acceso a ellos, ¿sí? Entonces, antes de tener toda esta demanda de alimentos, pues ¿cómo fueron el antecedente del ser humano con el contacto con los alimentos? El hombre inicialmente fue nómada, recolectaba alimentos, cazaba animales, viajaba de un lugar a otro en ciertas épocas del año, hasta que las diferentes técnicas de conservación de alimentos que fue conociendo, pues hicieron que se mantuviera en un lugar, que se estableciera, ¿sí? A ello se le conoció como sedentario. Se adaptó a esos procesos como a la agricultura, al cultivo de las plantas, comenzó a domesticar a los animales, a cuidarlos. Esos alimentos que obtenía de las plantas, de los animales, los empezó a almacenar abajo de la tierra, encontrando piedras huecas y ahí colocándolas, tapándolas con tejidos de las plantas, y comenzó a darse cuenta que se conservaban por más tiempo, ¿sí? Entonces, de esa manera se fueron desarrollando este sistema, que es la conservación de alimentos, que es a donde quiero llegar al final, porque finalmente un envase inteligente, pues viene de un área de conservación de los alimentos, ¿no? Una técnica de conservación. Entonces, estamos platicando para que vean ustedes cómo se originó a través de la historia todos esos procesos hasta lo que hoy tenemos en nuestra mesa, ¿sí? Entonces, esos alimentos se fueron deteriorando por diferentes aspectos, por diferentes características como son los parámetros físicos, químicos, biológicos, que nos generan esas setas, así se les conocen las famosas enfermedades transmitidas por los alimentos.
un alimento que mayormente sea perecedero, ¿sí? Va a tener mayor, va a estar más propenso a la actividad ambiental y a las bacterias, a los microorganismos que se encuentran en el ambiente y pueden comenzar a deteriorarlos, ¿vale? Entonces, la vida útil de alimentos perecederos como las carnes, productos hortofrutícolas y de panificación es limitada en presencia de aire, más que nada por el oxígeno, porque hay microorganismos, hay bacterias que viven, ¿sí?, que necesitan el oxígeno, se les llaman aerobios. Ustedes recuerdan en alguna de sus clases, tal vez los platicaron. Si necesitan oxígeno, se les llaman aerobios. Si pueden vivir en ausencia de él o en presencia, pero no lo utilizan, se les llaman microorganismos anaerobios, ¿vale? Entonces, también necesita ciertas fuentes de carbono, de nitrógeno, así como lo tienen las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, vitaminas y minerales, que es lo que lo hace atractivo para ellos mismos y comienzan a verse los alimentos de esta manera, ¿sí? Hongos, levaduras, bacterias. Todos creo que a su corta edad ustedes se han visto en su casa cómo se van deteriorando este tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, si somos alrededor de 8.500 millones de personas en el mundo y se realiza producción alimentaria para 12.000 millones de personas, ¿qué es lo que se hace con ese alimento que es excedente? Entonces se tira y comienza este proceso de putrefacción, ¿sí? También, al momento de eliminar ese alimento, que son para 3.000 millones de personas, pues se limitan los recursos, la energía, se generan mayores emisiones de CO2 y hay pérdidas monetarias. Y el hambre sigue en ciertos lugares, ¿sí? Aquí en México, en América, en Europa, en todo el mundo, en todos los continentes, se padece del hambre. Pero se genera alimento para que todos nos alcance. En base a ello, en base a todo esto que nos ha dado a través del tiempo, el conocimiento cada vez más de cómo se reproducen estos microorganismos, a través de qué nutrientes, en qué alimentos perecederos pueden comenzar a crecer y comenzar a deteriorarlos, pues se fueron desarrollando técnicas de conservación, jóvenes. Ustedes en su casa a lo mejor ven a su mamá pues, salar el bistec, o ciertos pepinillos en agua con sal, en un frasco de vidrio, taparlo. Esas técnicas de conservación son muy antiguas, ¿sí? Entonces, ¿para qué se generan esas técnicas de conservación? Simplemente para limitarle la entrada a esos microorganismos y se evita deteriorar esos alimentos, ¿sí? Los microorganismos se dice que necesitan el famoso chato, con doble T. Necesitan comida para crecer, para reproducirse. Una célula se divide en dos, y luego esas dos células en 4, y luego esas 4 en 8, y así sucesivamente, hasta que encontramos una carga adecuada que pueda generar una contaminación, que pueda alterar ese alimento y pueda generarle una enfermedad al consumidor. ¿Ok? Entonces, la C de comida, la H de humedad, necesitan humedad para poder vivir, para poder crecer. La A de acidez, el pH, cierta acidez. Temperatura adecuada. Hay algunas bacterias que les gusta el frío, que se llaman psicrófilas. Hay otras que les gusta la temperatura ambiente, que se llaman termófilas. Y hay otras que les gustan las altas temperaturas, ¿sí? Que se llaman termófilas, perdón. Las que les gusta la temperatura ambiente se llaman mesófilas. Y el oxígeno, como les digo, para aquellas que son aerobias, que son facultativas, o en ausencia de oxígeno para aquellas que son anaerobias. Entonces, siempre recomiendo yo la lectura de este libro, Cazadores de Microbios. Entonces, fue un antes y después el conocimiento del mundo microscópico, gracias al científico holandés Leeuwenhoek, quien desarrolló o dio la pauta para el primer microscopio, gracias a las bases dadas por Hans y los hermanos Hans y Zacharias Jensen. Entonces, gracias al descubrimiento del microscopio, grandes científicos como Pasteur, como Robert Koch, como Fleming, pues nos dieron a conocer, ¿no? Todas esas bondades y esos beneficios y no tan beneficios, las cosas perjudiciales que nos generaban este tipo de microorganismos. Entonces, lo recomiendo para su lectura, jóvenes, para que se adentren ustedes un poquito más en el mundo microscópico. Entonces, las causas de que un alimento envasado se descomponga por microorganismos principalmente son pues el uso de una tecnología de conservación insuficiente, ¿sí? Dejar las temperaturas que no es adecuada.
una contaminación a través de un punto de continuidad en el envase. El envase no está bien sellado, no está bien cerrado y por ahí pueden absorber humedad, puede entrar oxígeno, inclusive los mismos microorganismos. El empleo de un producto con una muy alta carga microbiana inicial. Si ya tenemos una carga microbiana inicial, pues más fácilmente se van a producir y van a alterar y van a descomponer ese alimento. Entonces, ¿qué sistemas de conservación tenemos en casa que ustedes pueden ver? Pues la refrigeración, ¿no? La famosa estufa, el microondas, que por calor se pueden mantener estables ciertos alimentos. Entonces, por el frío, en la parte de abajo, por eso está la refrigeración, y en la parte de arriba, donde ponemos para los hielitos, es la congelación. La deshidratación, que es la pérdida del agua, ¿sí? Entonces, todos aquellos productos que ustedes pueden ver en casa que están en polvo, principalmente, mediante aditivos, agregar ciertos aditivos, como por ejemplo, la sal, algunos otros aditivos, como por ejemplo el colorante, el saborizante, que también nos ayudan a conservar este tipo de alimentos, los conservadores, los antioxidantes. Hay otros que se llaman atmósferas modificadas, que les voy a platicar más adelante, y otros métodos de conservación que incluyen al envase. ¿Por qué van a incluir al envase? Porque el envase forma parte del alimento, está en contacto directo con él y puede reaccionar, puede beneficiarlo o perjudicarlo si no se elige el envase adecuado, ¿sí? Puede ser transparente, puede ser de diferentes colores, va a depender del alimento que queramos conservar, ¿sí? Porque a muchos de ellos los ataca, los perjudican los rayos de luz, los ultravioleta, y por eso deben de ser opacos. A los consumidores nos gusta ver lo que hay dentro del envase, ¿sí? Pero hay dependiendo del alimento, por eso compramos alimentos que son opacos y solamente se ve la imagen en la parte exterior. Entonces, autoridades a nivel nacional y a nivel mundial están cuidando mucho la seguridad de los alimentos, que cada uno de nosotros tengamos alimentos seguros, ¿sí? De calidad, que sean confiables y que evitemos esas enfermedades, ¿sí? Así como que podamos alargar su vida de anaquel. ¿Qué es la vida de anaquel? Mantenerlos más tiempo con nosotros, ¿sí? Que no se acorta su fecha de caducidad. ¿Ok? Entonces, en ello están trabajando cada día, constantemente, las autoridades nacionales como las europeas. Esta es una tablita muy representativa para que vean los principales métodos de conservación y vean lo que principalmente tienen que limitar para mantener estable al alimento. Están los empaques, está la esterilización y la pasteurización, la refrigeración y la congelación, la humedad interna, el ahumado, atmósferas controladas, el uso de conservadores, los famosos fermentos, las radiaciones y nuevamente la pasteurización y ultrapasteurización. Si nos vamos a los empaques, principalmente es el control de oxígeno, ¿sí? Porque controlando el oxígeno y la acidez, por ejemplo, el pH, pues vamos a limitar, ¿no? El crecimiento, la producción de estos microorganismos que les gusta ese alimento, que les gustan los nutrientes que tiene ese alimento, pero que necesitan crecer a una cierta concentración de oxígeno y de acidez en el mismo, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden abrir unos churritos, unas papitas, dejarlos ahí abiertos y al siguiente día, o 2 o 3 días después, querer consumirlos de nuevo y ya comienzan a percibir el proceso de rancidez. Ya les sabe rancio, y eso es principalmente por el oxígeno que está oxidando a las grasas que tienen ese producto, los churritos, las papitas, o cualquier otro alimento que esté constituido principalmente de lípidos o grasas. Entonces, habíamos comentado que también como parte de la conservación de los alimentos, pues es el envase, ¿no? La etiqueta, el embalaje, el alimento envasado. Entonces, un envase y una etiqueta debe de transmitir toda la información para aquellos consumidores que sí estén preocupados en adquirir un valor más, aparte del nutricional, un valor agregado, y sobre todo el tema de la reciclabilidad, ¿sí? Porque hay personas que les gusta hacer cuidar el mundo, ¿sí? Que está preocupada por la ecología y quieren consumir alimentos que los envases se puedan reciclar y no nomás sumar como sólidos para la concentración de basura. Entonces, ¿qué es un envase?
material que contiene o guarda un producto y que forma parte integral del mismo, sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. Entonces, el envase la va a proteger, la va a conservar, la va a almacenar, la va a transportar y va a hacer que se mantenga por más tiempo en buenas condiciones ese alimento. La etiqueta, pues va en la parte exterior, ¿verdad? Generalmente en la parte exterior es un trozo de papel u otro material que se adhiere a un objeto para identificarlo, clasificarlo e informar acerca del contenido de dicho objeto. Luego viene el embalaje, que se puede decir que es el envase secundario, que satisface funciones de contención, y todo en conjunto, pues generan a un alimento envasado, ¿sí? Que es aquel contenido en un recipiente con cerradura hermética y que ha sido sometido a ciertos tratamientos especiales que aseguran su calidad sanitaria por un determinado tiempo. Entonces, se puede envasar el alimento y junto con el envase, ahora sufrir un proceso de temperatura para eliminar los posibles microorganismos que están ahí, un proceso de esterilización o de pasteurización. O primero se puede pasteurizar el alimento y posteriormente envasar. Pero se deben de garantizar que tanto el equipo, el envase, el alimento, no contengan microorganismos que puedan alterar o generar una contaminación más rápida. Entonces, un envase tradicional principalmente comunicaba, protegía, convencía y contenía el alimento. Hoy en día necesitamos que nos genere más información, una tabla nutricional, el lote, de cuándo fue hecho, de qué sabor fue, lo hicieron en la mañana, lo hicieron en la tarde, en la planta de Manzanillo, en la planta de Morelia, quiénes lo distribuyeron y por qué, en qué momento. Entonces, toda esa información ya nos puede dar un envase y a ello se le va llamando como envase inteligente. Poco a poco quiero que nos vayamos adentrando en ello. Entonces, la inteligencia no es tanto que hablen los envases, jóvenes. No nos van a hablar, en el futuro nos puedan sorprender. Pero ahorita con los dispositivos celulares, con el famoso código QR, te puede decir muchas cosas y te puede llevar a páginas de música, páginas de Amazon, de otro tipo de webs que son de interés para su edad, ¿sí? Entonces, un poco de historia, pues en el año 8000 a.C. comenzaron las vasijas de barro crudo, posteriormente las botellas en Egipto, los tarros, urnas y cerámica cocida, las botellas con corcho, en Escocia empezaron a vender la primera mermelada en el año de 1800, ya después de Cristo, de naranja en tarros de boca ancha, que se utilizó como hojalata soldada. Entonces, ya a inicios del siglo anterior se envasa la primera mayonesa, se empiezan a usar los primeros tubos deformables de metal, se lanza la primera caja de cereales, en el Reino Unido se envasa la leche de botella, en Estados Unidos los alimentos, se bebe en latas de vidrio, una empresa muy conocida crea el celofán. Se dice que el siglo pasado, el siglo XX, es el siglo del PET, ¿sí? Fue el siglo del PET, entonces así se conoce. Ahorita más adelante les voy a decir cómo se le conoce o cómo se le cree que se le va a conocer al siglo XXI. Se comercializa el poliéster, se lanza el nylon. A mediados del siglo anterior, las botellas apachurrables, se crea el PET, el polietileno de densidad alta, nacen las latas de aluminio, se desarrolla el propileno en Italia, los envases de vidrio se usan solo para productos de alto valor agregado, inicia la carrera por disminuir espesores de lata, el PET se posiciona en el mercado, sugieren empaques multicapa, inicia una revolución verde, regresa el vidrio a su esplendor, los empaques biodegradables y iniciando el siglo XXI, pues los empaques tecnológicos, activos, inteligentes, comestibles, ¿sí? Porque toda la tecnología anterior, pues sí, muy padre, contiene bien, aumenta, alarga la vida de anaquel de los alimentos, pero contamina. Entonces ese es un punto muy grave, ¿no? La contaminación. Ok, muy bonito tu empaque, sí me conserva el alimento, pero después, ¿qué hago con el empaque? Pues a la basura. ¿Se degrada? No. Entonces aumenta cada vez más la masa, la bola de nieve de contaminación y es meternos al tema del calentamiento global, ¿sí? Los efectos de los gases con efecto invernadero, el calentamiento global y lo que estamos padeciendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, un envase hoy en día las empresas están muy preocupadas, están
responsabilizándose de ello y por eso están transmitiendo, están generando este tipo de envases inteligentes. Ahora, ¿en qué tipo de establecimientos se ven cada vez más este tipo de empaques? Pues si nos vamos al mercado, ¿sí? Los domingos, con nuestra familia, ustedes que acompañan a papá, mamá o al fin de semana, pues casi no ven este tipo de empaques, ¿no? Ven alimentos más naturales. Pero en el ambiente, esos alimentos están en contacto con el calor, el polvo, el sol, la intemperie. Si vamos a la tiendita de la esquina, pues sí sigue estando natural, pero ya un poco de vida en aquel y refrigerado. Ya ven más empaques, ¿sí? También hay calor, polvo, los rayos del sol, áreas climatizadas. Tiendas de conveniencia, pues menos natural y más vida en aquel, más refrigerado, más empaquetado. Generalmente la zona está climatizada, ¿sí? Y las tiendas de autoservicio, pues ahora sí es muy poco natural y más empaquetado, que genera mayor vida de anaquel, más congelados y mayor tiempo de consumo. Acompañan a mamá, acompañan a papá y mira, ve al refrigerador y tráete el yogur que tanto te gusta. O la leche, mira, de fresa, o ve por aquel refresco. Entonces, aquellos arándanos, ¿sí? Todo ya está empaquetado, ¿sí? Entonces, se le llama una trinchera, ¿sí? De envases, que son muy atractivos, ¿no? A la vista, y te están diciendo calladamente, pero a la vez te están gritando, cómprame, llévame a mí, yo soy más atractivo que él, ¿sí? Venme, mis colores son más bonitos, yo transmito mayor información, ¿sí? Entonces, no sabemos si realmente ustedes se detienen a leer la información, si sus papás se detienen a leer la información, la etiqueta nutricional, y qué valor agregado nos aporta ese envase, ¿ok? Entonces, en esa trinchera que les digo, en esa trinchera silenciosa, pues vemos diferentes tipos de envase que están hechos de metal, de vidrio, de papel, de cartón, que son laminados, los famosos Tetra Pak, de plástico, algunos de cerámica, ya no los apreciamos tanto, pero por ahí uno que otro sí lo vemos. Entonces, son muy atractivos por el color. Si son amarillo y verdoso, se dicen que son para alimentos ácidos. Si son de color naranja, amarillo, rojo y rosa, para alimentos dulces. El color azul marino, café, verde oliva y violeta para aquellos alimentos que son más amargos. Y el gris, verdoso o azuloso son para aquellos que son muy salados, ¿sí? Y aquí es donde vienen las clases de química, las clases de biología, las clases de matemáticas, de física, el por qué, profe, por qué me va a servir esto y para qué. Pues aquí está, jóvenes, para el día a día, para la vida. Esas materias que nos dan en primaria, en secundaria, en prepa, nos sirven para la vida, para el día a día, ¿sí? Y aquí está la química. El óxido cúprico sulfato de amonio nos genera el color rojo, ¿sí? En la pigmentación del vidrio. El óxido férrico y óxido de antimonio, el amarillo. Y así vemos una serie de nombres que son óxidos, que es manganeso, cloruro de calcio, carbón y compuestos de sulfatos, ¿sí? Tenemos la teoría, tenemos la ciencia en nosotros, ahora hay que aplicarla. Y a ello se le conoce como tecnología, ¿sí? La aplicación de la ciencia de los griegos, de aquellos pensadores que se dedicaron a generarnos los libros, ahora nos dan la pauta para que nosotros generemos tecnología, apliquemos. La tecnología no comienza del cero, comienza de la ciencia, de lo que nos dejaron los demás, ¿sí? Tenemos esa base, ahora hay que aplicarla. Y aquí está la aplicación. Entonces, esos tipos de envases, como les comentaba, pues bueno, pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Si están principalmente en contacto con el alimento, se les llaman primarios. Si no están en contacto con el alimento y están en contacto con el envase primario, se les llaman secundarios. O si solamente es de embalaje, se les llama envase terciario. ¿Qué funciones principalmente deben de tener estos envases, ¿sí? Para ser considerados como tal o para elegirlos para tal alimento? Se debe de hacer un análisis del alimento y qué es lo que queremos que nos ayude a aumentar su vida de anaquel y de qué microorganismos o de qué condiciones adversas queremos que nos apoyen en ello. Entonces, este tipo de envases protege un alimento del daño físico, preserva la integridad del mismo, incrementa la vida de anaquel, aumenta la disponibilidad, capta la atención del consumidor. Eso es muy fácil, ¿eh? No fácil de realizar, pero me explico que con ello, no nomás es de generar que, uy, este envase me ayude y demás, pero si el envase no transmite nada al consumidor, ¿sí? No se va a vender ese producto, ¿ok? Entonces debe de transmitir, debe de captar la atención del consumidor y darle un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Mira, tiene el código QR, de aquí puedo ver la información.
mira, aquí dice que tiene esta concentración de nutrientes, tantas kilocalorías, se puede reciclar, se puede reutilizar, ¿sí? Practicidad y facilidad de uso. Hoy ustedes no me dejarán de mentir, pequeñines, ustedes quieren envases más prácticos, más pequeñitos, que se abre fácil, ¿sí? Y que se puedan desechar fácilmente, pero que sean también, ¿qué? Biodegradables, ¿vale? Que se resistan a los impactos, facilidad de apertura, facilidad de impresión, trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Que si ese envase de repente ustedes toman una lata de un alimento y esa lata está bombada, peligro, no hay que consumir. Entonces hay que reportar, está bombada, proliferación de microorganismos, generaron CO2, se infló ese producto, entonces hay que reportarlo y tiene un lote, tiene un código que va a dar la trazabilidad de en qué momento o cuál es el lote en el que se realizó, ¿sí? En qué turno de la empresa, qué materia prima se utilizó en ese momento y a eso se le conoce como trazabilidad. También el envase debe generar mercadotecnia, ¿sí? Nuevos envases, no nos podemos estancar, y más con la tecnología. Entonces, solamente oye, con la pandemia, que fue muy atractivo estar en casita, desde ahí pedir los alimentos, atractivos para unos, no tanto para otros, pero gracias a ello nos fuimos haciendo más electrónicos, pedirlo, leer más en el celular, utilizar más el internet, la computadora, y pues bueno, las empresas que captaron la idea, pues aprovecharon el momento y son las que están ahorita en la cima. Y las empresas tradicionales son las que se están quedando poco a poco porque no generan estas ideas, ¿sí? Que al cliente, que a la infancia, a ustedes pequeñines de primaria y secundaria, les gustan ese tipo de envase, entonces deben de estar en la vanguardia de este tipo de empresas, si no, se quedan atrás. Desarrollando los nuevos envases, los cuales son envases inteligentes y están generando principalmente que generen un bajo costo, ¿sí? Vemos en el supermercado y vemos consumidores con diferentes hábitos, como habíamos comentado, que están más preocupados por leer, por lo que es envase, les está la información que genera ese envase para captar la idea, para gente en movimiento, que requieren mayor vida de anaquel, ahorita que ya están regresando a trabajar, algunas oficinas ya están abriendo, algunas escuelas pues ya van a regresar a lo presencial. Entonces, la actividad va a empezar a aumentar, la velocidad, ¿sí? Entonces se requieren de este tipo de alimentos y si hay varios consumidores, ustedes deben de catalogarse entre ellos si están preocupados o no por elegir el alimento adecuado. Que tengan esa información adecuada, que la presentación sea más natural, las tecnologías en las cuales se desarrollaron y ustedes como ya son todo en tecnología, ya utilizan tablet, utilizan iPad, utilizan celular, pues ya pueden tener mayor facilidad a este tipo de información, ¿sí? Entonces, ese tipo de interacción entre el consumidor y el alimento se lleva a cabo a través principalmente del envase, ¿sí? Entonces, el envase es el que me tiene que dar toda esa información para hacer atractivo ese alimento y se pueda consumir. Entonces, así como hay interacción entre el consumidor y el envase, también hay interacción envase-medio ambiente, ¿sí? Esos envases inteligentes se comienzan a desarrollar modificando su estructura, el plástico, el cartón, son envases que deben de ayudar a eliminar ciertos gases que se generan dentro del alimento o no dejarlos escapar y que gases o aromas que vienen del exterior no se contaminen, ¿sí? No ingresen al interior del alimento. Entonces, esa interacción se le llama pared del envase con el medio ambiente y los posibles cambios en el alimento. Por ejemplo, el oxígeno se ingresa por la pared del envase, pues puede oxidar pigmentos, grasas, vitaminas. Entonces, dependiendo del alimento, se tiene que generar un envase que no sea tan permeable al oxígeno. ¿Qué quiere decir permeabilidad? Que el oxígeno, que el gas puede atravesar, ingresar a través de él, ¿sí? El dióxido de carbono, los alimentos, una fruta, cuando la cortamos del árbol, comienza a respirar, se dice que comienza a respirar como nosotros. Entonces, si comienza a respirar, genera dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono empaquetado puede ser tóxico, ¿sí? Para él mismo y aumentar el proceso de maduración. Entonces, ese envase lo tiene que eliminar. El vapor de agua también se puede generar por la deshidratación, por los cambios de textura, porque el alimento ya se comienza a ser pegajoso.
Entonces el vapor de agua que se genera dentro del alimento se tiene que eliminar. Entre ciertos aromas que son atractivos, que pueden ingresar, o que también no son tan atractivos y tengan que ser eliminados, ¿sí? La transmisión de energía radiante, los rayos ultravioleta, para aquellos alimentos que tienen base transparente, que no les hacen daño, pero debemos de revisar aquellos que sí oxiden los pigmentos de grasa y las vitaminas. Entonces, normalmente ese tipo de alimentos tienen envases opacos. Migración de componentes del empaque, que cambian aroma, sabor, toxicidad, absorción, pérdida del aroma y sabor. De repente ponemos ahí en el refrigerador, varios alimentos destapados y de repente se huelen todos, ¿no? No les ha tocado esa parte. Entonces, si no los cerramos bien, si no los sellamos bien a un método de conservación adecuado, pues se van a oler, ¿no? Unos con otros y el alimento ya no va a ser muy agradable, ¿sí? Este tipo de empaques que se desarrollaron, cambiando ellos, se le llaman envases activos, ¿sí? Y se estudiaron con la modificación de las atmósferas. Se les llama atmósferas controladas o atmósferas modificadas, ¿vale? Entonces, como el oxígeno comienza a oxidar las grasas, como en este caso del aguacate, pues se le puso una cubierta, ¿no? Una cera en la parte de arriba, si las rebanadas se van a cortar, o en la misma capa de la cáscara, para evitar que el oxígeno entrara. Se hicieron pruebas, se han hecho pruebas también con un tipo de plástico especial que no deje entrar el oxígeno o otro tipo de componente, como pueden ver aquí es el control, aquí es sin el material a empacar, como estas fresas ya están todas degradadas y con el material empacado o con las condiciones adecuadas, llevan hasta 6 días y se mantienen muy bien, ¿sí? A través de este experimento. Entonces, ustedes han comprado las famosas papitas, ¿no? Entonces, a todos nos gusta. ¿Cómo se siente cuando tomamos el paquete? Se siente abombadito. Decimos, ¡ay, tiene aire! No es aire como tal, es una mezcla de CO2, oxígeno y nitrógeno, principalmente nitrógeno, que desplaza el oxígeno, porque como las papitas tienen grasa, son a base de grasa, pues el oxígeno las oxida y comienza el proceso de enranciamiento. Entonces, ese aire principalmente es nitrógeno, ¿sí? Como generando un vacío, desplaza el oxígeno y el nitrógeno es el que mantiene crujiente todavía esas papitas. La abrimos y se va, ¿no? Se sale el gas y se las dejamos ahí durante mucho tiempo abiertas, pues ahora sí el oxígeno del medio ambiente va a atacar esos componentes, esos nutrientes y los va a deteriorar, ¿sí? Por ejemplo, con las atmósferas modificadas, si es carne de res, pues empacado al aire dura 4 días, pero con atmósferas modificadas puede durar hasta 12. Vean la carne cocida, empacado al aire, con una atmósfera de aire, dura 7 días, pero si lo empacan con atmósfera modificada, con nitrógeno, oxígeno y otro tipo de gas, ¿sí? Puede durar hasta 28 días. El café es muy importante que retenga ese aroma, ¿no? Al café. Si lo empacamos con aire, dura 3 días, pero si le aplicamos una atmósfera adecuada, una mezcla de CO2, de nitrógeno y de oxígeno adecuado, pues dura hasta 540 días, ¿sí? Más de un año. Entonces, este tipo de tecnología, pues, para los envases activos, pues es muy interesante, ¿no? Y es lo que le ha ayudado a este tipo de empresas a mantenerse en el mercado, ya que la vida útil, pues, la prolonga, ¿no? La alarga. Cuando consumimos un alimento que está empacado al vacío, quiere decir que todo el oxígeno se liberó, ¿no? No tiene nada de oxígeno, simplemente como su nombre lo dice, está empacado al vacío. Aquí están unos ejemplos de cómo se combina el CO2, el oxígeno y el nitrógeno. Por ejemplo, las salchichas Frankfurt tienen una atmósfera del 100% de CO2 entre CO2 y nitrógeno. El jamón, entre 20 y 35% de CO2 y 65-80% de nitrógeno. Entonces, va a depender, hay que hacer en un laboratorio, hay que estar constantemente haciendo investigación y ver con qué combinación de atmósferas, dependiendo de los nutrientes que tengan esos alimentos y que puedan ser atacados por el oxígeno, por el CO2, por el nitrógeno, y que ello genere una proliferación de microorganismos, pues se debe de controlar, ¿no? Ya sea atmósfera controlada o atmósfera modificada, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de alimentos que se utilizan con un film, con unas películas comestibles, ¿sí? Como puede ser proteínas, una concentración, un recubrimiento de proteínas.
de celulosa o almidón, de alginato, de ceras. Entonces, lo único que se hace es, como ven en esta parte donde está la fresita, se agrega en una concentración de azúcar o de este tipo de película, y la película se adhiere a la parte externa del alimento y puede durar más tiempo. De repente ustedes van a esas tiendas grandes que hay aquí en Morelia, de repente ven este tipo de frutas que brillan un poco más. Entonces, algunas tienen cera, algunas tienen otro tipo de película, que es una barrera y que evitan que los microorganismos comiencen a degradar ese alimento, o puede puede evitar que ciertos componentes gaseosos de la atmósfera que están en el aire puedan comenzar a generar alguna reacción de oxidación, ¿sí? Entonces, hay otro envasado que tienen absorbedores de oxígeno. Entonces, son esos, como de repente compramos una chamarra, una camisa, de repente vemos que en la bolsita viene ese empaque, ¿no? Entonces, son absorbedores de humedad o absorbedores de oxígeno, ¿sí? Para evitar que justamente haya proliferación de microorganismos, para aquellos que viven en condiciones aerobias. Entonces, este tipo de absorbedores de oxígeno pueden ser las arcillas, ¿sí? Principalmente, son las que se utilizan. Y los envases activos e inteligentes son envases en desarrollo que poseen sustancias reactivas a partir de la nanotecnología. Voy a entrar a un tema que se me hizo muy importante abordar, que es la nanotecnología, ¿sí? Que es el boom de hoy en día. Pero también está en discusión, también está en investigación, así como en su momento lo estuvieron o lo están todavía los alimentos transgénicos, de si nos hacen daño, que nos generan daño, que nos generan cáncer. Por eso hay mayor cantidad de población, mayor cantidad de cáncer, gracias a los alimentos transgénicos. Y ahora se conocen los famosos nanoalimentos. Pero antes de ello, quiero hablarles un poco de la historia de la nanotecnología. Y se debe a Richard Feynman, ¿sí? Quien consideró en el año de la década de los 60, quien también obtuvo un premio Nobel, por decir que dentro de las estructuras, o abajo de las estructuras, ¿sí? Dentro de una molécula o dentro de un alimento, había mucho espacio, ¿sí? En general. Entonces, si ya vamos en tercer año y llevamos la asignatura de química, sabemos que todo es química, todo está constituido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Lo que es orgánico, pues bueno, a base de carbono, y lo que es inorgánico, pues no tiene carbono, ¿sí? Entonces, en esas estructuras químicas, se dice que el nivel más bajo es el átomo, pero están las subpartículas atómicas, y a través de esa escala, gracias al descubrimiento de los microscopios, podemos tener los nanoelementos, ¿sí? El jugar con los átomos, combinarlos y que esto nos genere una reacción, ¿sí? Una funcionalidad que sea atractiva para la población. Y ello fue gracias a Richard Feynman, ¿sí? Entonces, más o menos para que nos demos cuenta, estamos platicando de un átomo. A nivel de un átomo, esos átomos se combinan con ciertas moléculas. Por ejemplo, H2O, el agua. Ustedes conocen el agua, H2O. Entonces se combinan dos hidrógenos con un oxígeno y nos da una funcionalidad, nos da la molécula del agua, el cual es el líquido vital para nosotros, ¿sí? Entonces, a nivel de átomos, nosotros modificamos, convertimos moléculas como las proteínas, como que lo hace nuestro organismo, lo hace la célula, ¿sí? Se genera proteínas gracias a la molécula del ADN que tiene la información adecuada para hacerlo. Y se pueden desarrollar este tipo de moléculas y generar una funcionalidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nanómetros, jóvenes, estamos hablando de un número muy pequeñito, 1 por 10 a la menos 9. Ustedes pongan en la calculadora 0.000000001, ¿sí? Después del punto, 8 ceros y un 1. Eso es un nanómetro. Vean qué pequeñita es la escala, ¿sí? Entonces, es como si ustedes estuvieran en Marte o en la Luna y estuvieran viendo con un microscopio lo que está haciendo su papá y su mamá. Ustedes están en Marte o en la Luna y el nanómetro es su papá y su mamá. Entonces, los están moviendo. A ver, voy a mover a mi papá y voy a mover a mi mamá para que cocinen esto. Entonces, tu papá es un átomo y tu mamá es otro átomo, o tu hermano, tu hermana, tu tío, ¿sí? Y los empiezas a mover, los empiezas a juntar, y de repente ya hicieron la comida, ya hicieron la cena, ya se fueron al cine, ¿sí?
Entonces, esa es la funcionalidad que estos nanómetros están dando y están generando un mundo, ¿sí? Entonces, aquí les pongo el ejemplo. Vean, un cabello mide alrededor de 100,000 nanómetros. Y la molécula del agua, 10 a la menos 1 nanómetros. Vean la molécula de la hemoglobina, la que les da el color rojo a la sangre, 5 nanómetros. La molécula de doble hélice del DNA, 10 nanómetros. Una bacteria mide alrededor de 1000 nanómetros. Una pelota de béisbol, 10 a la 8 nanómetros. ¿Sí? Entonces, gracias a ello, gracias a este descubrimiento de los compuestos de los nanomateriales, pues se desarrollaron otros, ¿no? Se conoció el fullereno. ¿Por qué se le llama fullerena? En honor a Fuller. Pero antes a este se le llamó futbolano, porque tiene la forma de un balón de fútbol. Vean, pero hoy se le conoce como fullereno. Los dendrímeros, en los cuales a este nivel de nanómetros se les pueden agregar moléculas, ¿sí? Antioxidantes, conservadores, fármacos, y pueden ayudar a que el medicamento, en este caso el alimento, dure por más tiempo, conservar ese ingrediente, protegerlo en ese alimento. Entonces, el grafeno. Se había comentado que el siglo XX correspondía al PEP, pero el siglo XXI se dice que va a ser el siglo del grafeno, porque es una estructura muy pequeña, pero se dice que es más fuerte que el acero, ¿sí? Los nanotubos de carbono que son envueltos cuando se enrolla el grafeno. Entonces, esta estructura es más suave, es más densa, es más pequeñita, pero es más fuerte y más útil que el acero. Así se conoce hoy en día. Entonces, se está trabajando mucho con este tipo de nanomateriales, ¿sí? Desde la antigüedad se conoció esta parte. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a los templos y ven cómo están iluminados, como el cristal. Entonces, gracias a esos colores que de día se percibe de un color y de tarde, noche, dependiendo cómo les pegue la luz, se ven de otro color, es gracias a estos nanomateriales. Y es lo que tienen este tipo de envases inteligentes. La copa de Liturgo, de día, cuando le pega la luz, se ve un color rojo, y cuando no está tan, cuando hay más sombra, se ve de un color verde. Gracias a estos nanomateriales, a estas partículas. ¿Por qué no se descubrieron antes, jóvenes? Pues porque no había esta tecnología. Miren, a ver, vayan al laboratorio a ver si ustedes encuentran un microscopio de estos para que nos lo presten, ¿no? Entonces, estos microscopios, pues son muy caros, ¿sí? Nosotros tenemos un laboratorio escolar. Entonces, a este nivel, a nivel de secundaria, a nivel de prepa, inclusive primaria, ¿sí? Que nos deja ver, no sé, por fuera. Es como si vieran su casa por fuera, ¿sí? Pero con estos microscopios ya van a ver su casa por fuera, ya van a ver el baño, la cocina, qué hay en el refrigerador, qué hay en la alacena, qué hay en el cuarto, por decirlo así. Entonces, se mete hasta la cocina, como dice literalmente. Entonces, gracias a este invento, este tipo de microscopios que se le llaman electrónica de barrido, de transmisión, de fuerza atómica, podemos apreciar este tipo de nanomateriales, ¿sí? Podemos ver estas imágenes. Vean qué bonito, ¿sí? Estas microcápsulas, ¿sí? Estas paredes, los microorganismos, o los seres que son microscópicos, vean cómo los podemos ver. Me imagino que ustedes tal vez han visto alguno, ¿sí? Si no, gracias a este descubrimiento a través de estos microscopios electrónicos de barrido de transmisión, se pueden percibir de más cerca, ¿sí? La superficie de lo que está formado la estructura como tal. Para que se entienda un poco más, jóvenes, y sepan de lo que estoy hablando de los nanoalimentos, de la nanotecnología, pues hay nanoculosidades. Las uñas del ser humano crecen a un ritmo de 1 nanómetro por segundo. El principal responsable del resfriado común es un virus que tiene un diámetro de 30 nanómetros. Imagínense, similar al del COVID, ¿verdad? Una membrana celular mide unos 9 nanómetros. La doble hélice del ADN mide 2 nanómetros. El átomo de hidrógeno mide alrededor de 0.2 nanómetros de diámetro. Si midiéramos el pelo de una persona, daría un resultado de alrededor de 75,000 nanómetros. Fíjense bien, arránquense un pelito o véanlo y vean que eso mide 75,000 nanómetros para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Para imaginarnos el tamaño de un nanómetro, podemos pensar que un nanómetro es una naranja y lo que es esa naranja es al planeta, ¿sí? Entonces una naranja es un nanómetro a lo que es el planeta. Espero con esto, más o menos, me vayan siguiendo, ¿sí? ¿Qué nanomateriales se utilizaron? Pues nanopartículas, nanocápsulas, nanocompuestos, nanosensores, nanoalambres, nanotransportadores, que se utilizan no nomás en el área de los alimentos, sino en las demás áreas. Hay estas películas
que fue en el Moon en 1960, que se llama Un viaje alucinante, donde se hacen pequeñitos y van y entran, ¿sí?, en el organismo de un científico que sufrió un accidente y está en coma y quieren ir a obtener información para que dure más de 1 hora en este tamaño, porque nada más la tecnología que tienen solamente les da para 1 hora. Entonces, solamente tienen 1 hora. Y como el sistema inmune es muy inteligente del cuerpo humano, pues lo están atacando, ¿no? Entonces, es una película que ya es vieja, es de la década de los 60 del siglo anterior, pero es muy interesante. En los 80, 90, cuando un servidor tenía su edad, pues estaba querida en coger a los niños, un científico un poco distraído, pues bueno, quería hacer ciencia, y pues los niños curiosos, pues bueno, con el rayo, pues los disminuye, ¿no? En el inicio de este siglo, de los 2002, 2003, el famoso Malcolm, ¿no? ¿Quién de ustedes todavía ve Malcolm en el medio? Entonces, él es el agente Cody Banks, ¿sí? Entonces, es un agente, es una película muy divertida, que pueden ver ahí en YouTube, y se dan cuenta de que un científico, el papá de esta chica, pues genera nanobots, ¿sí? Estos que son aquí, para limpiar las aguas residuales, pero siempre hay un malo que quiere utilizar la tecnología para hacer el mal. Entonces, no se las cuento mucho para que ustedes las vean. Y si vemos todavía Chespirito, pues vemos famoso Chapulín Colorado, ¿no? Con sus famosas pastillas de chiquitolina. Entonces, todo ello fue basado en la nanotecnología, ¿sí? En utilizar el menor, en utilizar más espacio, ¿sí?, a nivel atómico. Esta nanotecnología en la vida diaria, pues nos ha ayudado a la medicina, nanotransportadores de fármacos, aquí se están desarrollando nanobots para reconocer y destruir células tumorales, nanopartículas con propiedades antisépticas y desinfectantes, como son las nanopartículas de plata. Aquí hay una imagen de cómo actúan. Entonces, en el biofilm, en el envase, en la parte de la pared del envase, pues se liberan estas nanopartículas de plata, ¿sí? Se absorben en la parte interior de la bacteria y comienzan a destruir todos sus organelos celulares, ¿sí? Por ejemplo, la mitocondria, el retículo rugoso, el retículo liso, ¿sí? Y comienzan a eliminar esas bacterias. Más que nada para que nos demos cuenta de lo que hacen las nanopartículas de plata. En la industria textil también nos quejamos de que ya se me arrugó la ropa, ¿qué creen? Tejidos inteligentes, jóvenes. Material, pantalones, blusas, camisas, chamarras que no se arrugan fácilmente o que no absorben el agua. Está lloviendo y se repele, así como cuando vemos a los patitos que no se mojan por la cantidad de grasa, la seda que tiene en el exterior, o las hojas cuando están lloviendo que no absorben el agua. Pues así hay nanotejidos, que son tejidos inteligentes, que evitan que la ropa se ensucie, que la ropa se arrugue y que absorba humedad. Entonces, pues es una tecnología muy interesante, ¿verdad? Nanomateriales para la construcción, nanomateriales más fuertes y ligeros, vidrios que repelen el polvo, la humedad, pinturas con mayores colores, colores más bonitos, más combinación de colores, ¿sí? A una escala microscópica se hace la combinación y se genera esta maravilla, ¿sí? En la electrónica que tanto nos gusta, entonces dispositivos que almacenan mayor información, dispositivos muy pequeñitos, componentes electrónicos que aumentan la velocidad de procesamiento, creación de semiconductores, nanocables inteligentes, en la agricultura, nanosensores para la detección de niveles de agua, de nitrógeno, de algunos otros químicos que no queremos que estén afectando nuestro cultivo, en la ganadería para identificación de animales, de plantas, nanopartículas para administrar vacunas o fármacos, para detectar microorganismos, enfermedades y sustancias tóxicas, en la cosmética, que les gusta tanto a las damas, las cosméticas, desarrollo de cremas antiarrugas, cremas solares con nanopartículas, que se les encapsula en nanocápsulas, está el fármaco, está este ingrediente activo, que se está liberando poco a poco y que ayuda a eliminar esas impurezas, ¿verdad? En el medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, reciclaje. Y en el alimento, pues bueno, no se puede dejar de lado los nanosensores, los nanochips, que aumentan, que ayudan a aumentar y darle más frescura y vida útil a un alimento. Eliminarlos, detectar patógenos, detectar esos metabolitos que generan los patógenos, ¿sí? Y aquellos nanoalimentos con propiedades aparte que son nanocápsulas que liberan nutrientes y mantienen con este valor agregado al alimento. El desarrollo de los famosos nanoenvases. Espero hasta aquí me hayan entendido un poquito, jóvenes, ¿sí? Entonces,
ese alimento que se ha generado con una tecnología de nanoencapsulación, de microencapsulación, pues se le llama nanoalimento o tecnoalimento, ¿sí? ¿Y qué es un nanoalimento? Pues un alimento cultivado, producido, procesado o envasado mediante el empleo de técnicas o herramientas nanotecnológicas o a la cual se le han agregado nanomateriales manufacturados. Entonces ustedes pueden ver que ya hay leche con omega 3 porque ya vienen nanocápsulas, vienen los cereales con nanotecnología, ¿sí? Con minerales como el zinc, el hierro, que son nanoencapsulados. Los famosos chicles que ya lo puedes mascar durante horas y no se les acaba el sabor. Y hago alusión a la chica de la película de Charlie, la fábrica de chocolate. ¿Se acuerdan cuando se convirtió en una gran mora? ¿Sí la recuerdan? Entonces de repente que decía, ya tiene este sabor pastel, sabor mora, porque esos sabores están encapsulados con nanocápsulas y se van liberando gradualmente, ¿sí? Por eso lo podemos mantener más tiempo ese chicle en la boca. Porque antes duraba, ¿qué? De 1 a 5 minutos, ¿no? Recuerdo yo cuando tenía su edad. Entonces, todo esto de la nanotecnología, pues ha impactado en el tema del envasado, ¿sí? Para aumentar las propiedades del alimento, de aquellos alimentos frescos que tienden a deteriorarse más fácilmente, retrasar la maduración de frutas y verduras que tienden a respirar y a generar CO2 y alargar su vida útil, para identificar aquellos alimentos por contaminación microbiana, por medio de sensores o por medio de cambio de color, ¿sí? Entonces, ustedes no me dejarán mentir que ya han visto estos empaques, donde ven estas etiquetas internas, donde de repente te dice que están frescos a cierto color, pero si se pone, por ejemplo, amarillo, ya la frescura ya no es agradable para su consumo, ¿sí? Entonces, esos envases inteligentes tienen sustancias reactivas, que fueron desarrolladas a base de nanotecnología, que cambian de color, que absorben el etileno, que es la hormona que genera la maduración de las frutas y de las verduras. Entonces, para evitar que maduren muy rápidamente, absorben esa hormona, que es el etileno. Y también son biosensores que detectan microorganismos y generan una sustancia antimicrobiana para conservarlos, ¿sí? Generar ese aroma y aumentar la vida de anaquel, ¿sí? Entonces, también a ellos se desarrollaron lenguas electrónicas y narices electrónicas, ¿sí? Que vienen en la capa del envase. Dependiendo del envase, viene una lengua electrónica que percibe a una molécula que se une a un receptor y genera si el aroma es adecuado o el aroma no es adecuado y puede emitir un sonido, dependiendo del empaque, o puede emitir un cambio en la coloración, ¿sí? Entonces, estos nanoenvases, estos nanoalimentos con propiedades funcionales y nutritivas, pues lo que quieren estas empresas es que sean muy saludables y mejoren las propiedades organolépticas y duren más tiempo, ¿sí? En su casa, duren más tiempo en la alacena del consumidor, ¿sí? Y respetar económicamente, porque de repente compramos 3, 4 o 5 envases de un producto y nos damos cuenta que alcanzamos a consumir 1 o 2 y los demás ya se echaban a perder, ¿sí? Entonces también lo que quieren hacer estas empresas es cuidar la economía de su hogar. Entonces, estos nanosensores son a través de nanotubos de carbono, como ya se los mostré, y que detectan que pesticidas, toxinas en el aire o en la cadena alimentaria o dentro del mismo envase, ¿sí? Entonces, hay una universidad muy buena, a los que les gusta, pues Barcelona, ¿no? ¿Quién no conoce Barcelona? Y más por Messi, ¿verdad? Y todos esos jugadores. Entonces, en la universidad ahí en la ciudad donde vive Messi, desarrollaron una lengua electrónica que permite analizar los diferentes tipos, por ejemplo, de cerveza, ¿sí? Entonces, esa unión al receptor, pues genera una coloración, y esa coloración me va a decir, generó esta coloración, entonces quiere decir que tiene este compuesto químico. Esta cerveza fue desarrollada a través de este grano, o a través de la malta, o con este tipo de carbohidrato, y está generando esta coloración. Quiere decir que fue dentro de su constitución, tiene este tipo de sustancias, ¿sí? También como envases inteligentes hay indicadores de tiempo y temperatura, que ya lo dijimos, ¿sí? Para el pescado, para las carnes, indicadores de calidad microbiológica, que me van a decir, que me van a transmitir a través del cambio de colores, qué tan apropiado es comprar ese producto, si está listo para consumirlo en ese momento, o si puede durar días en el refrigerador,
o si ya no lo puedo consumir, ¿sí? Entonces, cambian de temperatura. Aquí, por ejemplo, está en blanco, está transparente, y cuando ya tiene la coloración, quiere decir que ya no se puede consumir. Indicadores de oxígeno y dióxido de carbono, otros gases en la atmósfera del alimento, como ya vimos, ¿no? Atmósferas modificadas o atmósferas controladas. En las carnes, como el famoso tiempecito, ¿no? Esa etiqueta que nos dice lo que es un tiempo, y como cuando está totalmente en blanco, quiere decir que está bien para su consumo, pero cuando ya se terminó el tiempo, ya se pone la parte de abajo de color azul o de color más oscura, ¿sí? Estos corazoncitos que se van poco a poco de blanco, se van concentrando de un color para decirnos cómo va el tiempo de frescura de ese alimento, ¿sí? El famoso sensor TM, que inicia a una cierta temperatura y de repente, cuando está en la coloración rosada, pues ya no lo puedes consumir. Inicia en amarillo, conforme va cambiando ese color hasta que llega rosado, pues quiere decir que ya perdió su frescura, ¿no? Que ya, cuidado, peligro. Y aquí lo podemos ver en este empaque, como ya se ve que el desolado, ¿no? La sangre, y pues ya no lo podemos consumir ese producto. La cerveza que cambia de color, la etiqueta de la cerveza que cambia de color, cuando está a temperatura adecuada, que está muy fría, cambia a azul, ¿sí? Vean, hay otros dispositivos muy interesantes que nos dicen, por ejemplo, la consistencia de ese vino, de dónde es, con qué uva o fue utilizado, en qué momento, en qué cosecha, dónde se encuentra ese viñedo. Y también hay otros dispositivos muy interesantes que es para los frutas, ¿no? Por las arándanos, cuánta concentración de antioxidante tiene, cuánta concentración de azúcar, si está ideal para generar este tipo de productos. Envases de última generación con fines antimicrobianos, ¿sí? Que liberan antimicrobianos, nanopartículas que tienen sustancias antimicrobianas que eliminan a las bacterias y otro tipo de microorganismos. Estos empaques que se hacen la prueba con un empaque normal y con un empaque que tiene otro tipo de nanotecnología, de nanocápsulas, que liberan este tipo de antimicrobianos y el alimento se puede durar más fresco durante mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, están los famosos empaques biodegradables, para que sepan más o menos lo que es la biodegradación, pues es la depolimerización, ¿sí? Del componente, del polímero con el cual está constituido ese envase, y la producción de minerales. Entonces, eso se le llama que el envase sea biodegradable. Entonces, hay muchos componentes, jóvenes, hay muchos envases que están realizados con este tipo de componentes y nos pueden transmitir, aparte de la información nutrimental, nos pueden dar más información que nos sirve a los consumidores para saber si este alimento está en condiciones adecuadas o no para consumirlo, para comprarlo, ¿sí? Entonces, todo ello viene por nanotecnología en su mayoría, y hay liberación controlada de antimicrobianos, recogida de oxígeno, eliminación de vapor de agua, absorción de humedad, ¿sí? Del entorno, y toda esta tecnología, ¿para qué? Pues para darle mayor valor a este alimento, para protegerlo, y pueda aumentar su vida de anaquel, ¿sí? Entonces, las tecnologías, como ya vimos, las nuevas tecnologías en el envasado inteligente, pues están los envases activos, que es la liberación controlada de CO2, de nitrógeno, de oxígeno, ellos que se le llaman envases activos, y los envases inteligentes que van a emitir un indicador, un cambio de color, como ya lo vimos, para transmitirnos la frescura del alimento, o si hay alguna sustancia tóxica o algún microorganismo que ya está constituyéndolo, ¿sí? Los envases inteligentes, los envases Smart, que es el conjunto de ambos. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tener, no sé si han visto este tipo de alimentos, que los pueden meter al microondas y ya directamente se puede generar el alimento. Voy a algunos que nada más apachuran la lata y de repente genera una reacción exotérmica o una reacción endotérmica para procesar el alimento y lo podamos consumir, ¿sí? Está Mix Pack, que es un empaque desarrollado, utilizado de resinas de alta tecnología, el cual hace posible la separación y mezcla de la leche en polvo. Entonces, para aquellos lugares donde la leche no puede llegar porque se echa a perder, porque requiere cadena de frío, pues está este envase donde tiene dos separadores, dos niveles, viene agua y la leche en polvo, y de repente lo mezclas y ya pues la población más vulnerable o más lejana a pues puede consumir este tipo de alimento, ¿no? La leche. Porque
La leche pues, requiere los alimentos a base de lácteos, pues principalmente requieren cadena de frío. Y pues llevarlos hasta los lugares más lejanos, pues es un poco complicado, ¿sí? Y pues la tecnología hoy en día es de ustedes, jóvenes. Ustedes nos pueden platicar un poco más que nosotros, porque ustedes, pues, es el boom, ¿no? Los celulares, los códigos QR, toda la información en este tipo de empaques de hoy en día, ¿no? Que es a través de la comunicación digital y es a través de tomar el QR, a través de una aplicación en el celular, que te va a decir de qué sabor es ese producto, en China cuál se consume más, si el de fresa, si el de chocolate, en Egipto les gusta consumir más la leche en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sí? Dependiendo del alimento nos va a dar más información, inclusive tú puedes interactuar con esta aplicación y poner tus datos para sugerirte qué tanto necesitas consumir ese alimento, si es yogur, si es leche, si es algún otro producto, ¿sí? Y a través de un código de barras o un QR o a través de un número único, como lo está generando la empresa, esta empresa que es Tetra Pak, donde está digitalizando todo su sistema, ¿sí? Y donde está haciendo que el cliente, que el consumidor interactúe poniendo sus datos y de esta manera ver qué tanto necesitas consumir. De acuerdo a tu edad, a tu altura, a tu peso, a tu actividad física, te da lugares adecuados o páginas web donde tú puedes informarte mejor. O te lleva para ustedes, para los chicos, a lugares de música, ¿no? Atractivo. Y están estas etiquetas que también son la nanotecnología. ¿Recuerdan cuando les puse los vidrios de los templos, cómo se veían de un color de un lado y otro color? Pues esa técnica fue aprovechada por este tipo de etiquetas de estos productos, donde ustedes pueden ver que se manifiesta una mayor luz en su etiqueta. Vean esto de los Star Wars, ¿no? Las famosas espaditas. Y acá en la trinchera silenciosa, que es donde están todos los empaques, pues vean qué bonito se ve. Entonces, las empresas que desarrollan alimentos, pues más que nada invierten en empaque que en el propio producto. Hoy en día siempre se paga más. Cuando tú vas a comprar un alimento empaquetado, pagas más por el producto que por el líquido o por el contenido que es el alimento, ¿sí? Y como empresa de alimentos que se dedica a este tipo de empaques o a generar alimentos, pues se debe de preocupar por el consumidor, de que el consumidor aproveche más o gane más que lo que paga, ¿sí? Y pues bueno, como nota final, la FAO ha identificado el envasado como uno de los elementos claves para reducir el desperdicio de alimentos. El envase puede alargar la vida útil del alimento. La innovación en tecnología de envasado aporta soluciones al desperdicio de los alimentos, sobre todo en aquellos que son biodegradables, que se pueden reciclar, que se pueden reutilizar, y los envases más adecuados a requerimientos de producto y hábitos de los consumidores. Entonces, los consumidores deben de ser más responsables con el medio ambiente. Sí lo hay, y buscan este tipo de empaques inteligentes que den, aparte de que el alimento esté en buen estado, en buena calidad y tenga todos los nutrientes, buen valor nutricional, pues que les maneje este valor agregado, ¿sí? ¿Qué hacer después con el envase? Reutilizarlo, es biodegradable, ¿qué función final se le va a dar al envase? Entonces debemos de ser más responsables con ello, ¿sí? Y pues bueno, espero les haya gustado, espero les haya transmitido un poco de este tipo de tecnología, que es muy interesante, muy bonita, y pues muchas gracias jóvenes. Doctor Zamora Vega, realmente es una charla que deja a todos una lección de vida para que conozcamos todos los productos, todos los envases de manera científica. Un abrazo con infinito respeto y gratitud a todo nuestro auditorio y a usted de manera muy particular por su conocimiento y su entrega humana. Si nuestra directora quisiera cerrar la charla, o quizás la maestra Erika que hiciera el favor. Pues muchísimas gracias, doctor, compañeros, niños. Les agradezco muchísimo todo este espacio y pues padrísimo todo el conocimiento que estamos viviendo y aprendiendo aquí. Muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Nos vemos.
Gracias.